Feliz domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Seguimos en esta lectura continuada del Evangelio de Lucas, ya en el capítulo 5, y tenemos este momento en que los apóstoles con Jesús se encuentran en aquella orilla. Jesús después de predicar, los apóstoles después de aquel intento de pesca. Es un encuentro, diríamos, de dos realidades. Una, la del trabajo de los apóstoles. Dos, Cristo, y vamos a llamarle así, su éxito, porque lo viene siguiendo mucha gente. Hay un fracaso en la pesca y hay un éxito en la predicación. Se encuentran ahí, en esa orilla, y entonces Jesús los lleva mar adentro y tienen aquella pesca milagrosa, etc. Cabe mencionar que Jesús, todos lo sabemos, si hablamos de profesión, era carpintero, Pedro era pescador. Y aquí viene una realidad, una actitud que debemos de tener todos, la humildad de Pedro en aquel momento. Pedro va a mostrar su humildad en este momento y luego cuando se arrepiente ante el Señor dice: «Apártate, que soy un pecador». Primero, Pedro viene de la pesca, él es pescador de profesión, Jesús es carpintero. Se encuentran el pescador y el carpintero le dice al pescador: «Lleva las barcas mar adentro para que pesques». Y el pescador le dice: «Pues ya lo intentamos, yo soy el que sé de pesca, pero porque tú lo dices, voy a arrojar las redes». Esta es la humildad y la obediencia de Pedro, de la que debemos aprender. ¿Por qué? Porque Pedro pudo haber dicho: «Tú eres carpintero», como dicen, zapatero a tus zapatos. Carpintero, pues tú le sabes a lo de la madera y los clavos y todo aquello, yo sé de la pesca. Sin embargo, Pedro tiene esa gran virtud de con humildad obedecer a Cristo. Y esa obediencia le tiene un gran milagro, el de pescar tal cantidad de peces que la barca casi se rompía. Y entonces tiene que pedir ayuda. ¿Qué nos enseña esto? Que podemos aprender que Dios nos puede hablar de las maneras más insospechadas, que Dios nos puede hablar por medio de un niño, por medio de una persona que quizá puede parecernos ignorante, de alguien que quizá no conoce mi profesión como la conozco yo. Simplemente hay que obedecer o hay que escuchar la voz del Señor en las diferentes realidades. Y por otra parte, también la obediencia a Cristo. No basta con conocerlo. ¿Qué tanto obedeces tú al Señor? ¿Qué tanto tienes esta actitud de escuchar su palabra y hacer lo que te dice? Aun y cuando esto a veces implique riesgos. Quizá Pedro pudo haber dicho: «Ya estamos cansados, otra vez adentrarnos al mar, la barca, en las redes, ya todo aquello ya estaba en otro momento». Pero ellos lo hacen porque obedecen a Cristo y obtienen la pesca milagrosa. No olvidemos también que hace algunos domingos escuchábamos aquel episodio de el milagro del vino,
la obediencia a Cristo, cuando aquellos ponen el agua y Jesús pone el milagro, es parecido a esto. Ellos ponen las barcas y las redes y Jesús pone el milagro, que es el encuentro también entonces, ya lo habíamos dicho, del esfuerzo humano con la gracia de Dios. Que no dejemos de dejar intervenir a Cristo en nuestras vidas, confiar en su gracia, obedecerlo, actuar con humildad. Finalmente vemos a Pedro que le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Esta actitud de reconocer nuestros pecados. Fíjate cómo al inicio de la misa decimos: yo confieso que he pecado mucho por mi culpa. Reconocemos que somos pecadores. Y antes de la comunión decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. No somos dignos de estar ante el Señor, pero Él ha querido contar con nosotros. Finalmente, dice el Evangelio que Jesús los hace pescadores de hombres. Otra vez, la misión. Que no olvidemos entonces que nuestra misión cristiana es en humildad, en obediencia a Cristo, en dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros y que nosotros tenemos algo que dar también a los demás. Esa es nuestra misión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo.